Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo Derecho, siempre tratando de buscar temas en boga, pero bajo la lupa del derecho. Hoy vamos a hablar del caso Noroña, pero no propiamente de politiquería, desde el punto de vista jurídico. ¿Qué ha pasado con la propiedad de Tepoztlán, donde son terrenos de origen comunal, origen agrario, eso no propietario? ¿Qué exige la norma? Y por eso es un honor para nosotros recibir al maestro Miguel Ángel Álvarez Castro, experto en materia agraria. Maestro, qué gusto tenerle por acá. A la orden. Siempre es un honor, mi querido maestro. Gracias. Ya lo extrañamos en el programa, ya tenía más de un año que no venía con nosotros, ¿verdad? Así es, pero aquí andamos. Pero siempre aprendiendo. Gracias. Maestro, como en este caso del senador Fernández Noroña y como muchos otros, porque hay mucha gente que ha tenido necesidad de adquirir vivienda dentro de terrenos de núcleo agrario. Es factible que se adquiera la propiedad, la ley autoriza, hay un mecanismo, realmente, porque no nos vamos a meter en política ni en lo que dice la gente. Veíamos pues algunas manifestaciones de gente del pueblo de Tepoztlán, probablemente impulsados políticamente o no, pero exigían que el señor les entregue la propiedad. Seguramente la compró con dinero, ¿por qué habría de regresársela? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Tienen razón? El senador dice, no, un momento, me lo están mandando, yo la compré y ahí tengo que estar. ¿Qué le podemos decir a la gente para tener la certeza legal? Claro, pues mire, doctor, me gustaría partir de lo que es el origen de la propiedad social, que es única en el país. La propiedad social en nuestro país se compone básicamente de ejidos y comunidades. Cada uno tiene un contexto distinto. Uno tiene un contexto más histórico, ancestral, que es el tema de la comunidad, son personas que en su momento tenían la tierra en posesión antes de la llegada de los españoles y que posteriormente los españoles les reconocen regularmente esa tierra, constituyendo posteriormente lo que son las comunidades agrarias. Okay. A diferencia de los ejidos nacen. Los títulos iniciales de ellos lo expedía el virreinato español. Es correcto, ¿Sí? Es correcto. Son títulos virreinales regularmente que son expedidos por la corona española, en los cuales se les reconoce esos derechos de propiedad originaria. Por eso es que hay un arraigo muy importante en las comunidades agrarias, en el caso de Cuernavaca, básicamente, Ocotepeque, Aguatepec, Chamilpa, donde tienen sus títulos virreinales. Caso similar tenemos en Tepoztlán. Es una comunidad obviamente reconocida, en la cual tiene una resolución presidencial de 1929 y donde bien lo dicen, hay una serie de movimientos o de acciones tendientes a ocupar esos espacios como viviendas o como espacios pues, de fin de semana, generando muchas de las veces incertidumbre jurídica. Ok, ¿todo Tepoztlán es comunal? ¿O si hay algunas partes que pudieran ya haberse regularizado como propiedad privada? No, todo Tepoztlán. Vamos a encontrar en Tepoztlán dos tipos de tenencia de la tierra: comunal y ejido de Tepoztlán, pero donde está la mayor parte es en la comunidad de Tepoztlán, que es donde está, digamos, el problema ahorita por la situación que se está presentando, que básicamente no es un problema, es una situación que se presenta en todas partes de la República Mexicana. Eso le iba a decir. La ocupación de la tierra irregular. Así es, hay que decirlo como es. Claro. Efectivamente, hay procesos o procedimientos que seguir para el efecto de regularizar la propiedad social. O sea, sí se puede. Sí se podría. Si en este caso el senador quiere ese lugar y cumple con una serie de requisitos, se puede desincorporar y convertirse en propiedad privada. ¿Podría? No es tan fácil. Okay. Sí hay procedimientos, pero sí son los que establece la propia normatividad en la materia. No podemos llegar a una comunidad agraria ni a un ejido y por el simple hecho de establecernos, regularizarlo. Okay. Por nosotros mismos, porque queremos, no. Recordemos que la propiedad de la tierra está reservada en materia agraria al ejido y a la comunidad. Okay. Ellos son los propietarios, en principio. Ellos deciden cómo distribuir en su momento sus tierras, en tierras de uso común, tierras parceladas, tierras de asentamiento humano.
En el caso en particular de Tepoztlán, vamos a encontrar que todo es uso común porque no está regularizado, no está medido todavía. Okay. Es un polígono grandote de más de 20,000 hectáreas, si no mal recuerdo. Es muy grande. Muy grande. Y en donde, pues obviamente, la gente que adquiere lo hace básicamente bajo una costumbre que es muy dada, que es la constancia de posesión. Que esa, lo sabemos, no la encontramos reglamentada en ninguna parte. Ahora, a la pregunta que me hace si pudiera llegar a regularizarse, sí, pero a través de la vía de la expropiación en ese caso solamente. Pero y eso implicaría que todos los comuneros den su aprobación, ¿no? Así es. Sí, está en chino. Así es. Es curioso el procedimiento expropiatorio porque evidentemente quien tendría que hacerlo hablando de vivienda, vamos a hablar del tema de vivienda, sí. El que tendría que regularizar sería el INSUS. Así que Instituto Nacional de Suelos Sustentables sería ese que tendría que estar lo que antes ahí, era la CORET. Lo que antes era CORET. Y allí tendría que iniciarse el procedimiento expropiatorio. Okay. Ese procedimiento, quien conoce del tema es la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Agrario en México, es quien conoce del tema. Ese procedimiento efectivamente requiere del aval de la comunidad. No está fácil. No es fácil. No. Entonces, es un procedimiento complejo, no es fácil. Sí se puede llegar a regularizar, pero es difícil y en el caso en particular lo veo muy complicado. Maestro, ¿quiere decir que cualquiera de nosotros tiene una casa ahí, un terreno? La inversión es bajo riesgo, porque si el día de mañana, por cuestiones de cualquier naturaleza, el pueblo decide ir a un juicio y quitártelo, pues lleva un 99.99% de posibilidades de ganarte el juicio y quitarte. Seguramente debe haber muchos casos aquí en Morelos, para no ir tan lejos, donde el pueblo o de Chamilpa o de Ocotepec han llevado litigios y han recuperado sus tierras porque no se pueden vender, porque no se desincorporaron a través del proceso que está. Así es, pero tampoco es tan fácil, doctor. A ver, aquella persona también que adquiere los derechos posesorios de un predio, hablando de comunidades, okay, de los que acaba de señalar, pues también adquieren derechos. También lo van adquiriendo a través del tiempo, a través de la ocupación, a través del pago de servicios, aunque sea irregular. Okay. Obviamente no vamos a encontrar la propiedad como tal, porque eso solamente a través de los procedimientos que estamos señalando, que es la vía de la expropiación en ese ámbito comunal. Pero sí, obviamente, cuando se recibe el acto de molestia, cuando nos demandan pidiendo la restitución de la tierra, pues podemos llegar y defendernos. Así como nos demandan, podemos contrademandar y pedir un mejor derecho a poseer en razón de que yo vengo ocupando durante 20 años a lo mejor ese espacio donde he establecido mi vivienda, donde he pagado servicios, cooperaciones para el pueblo, y es muy probable y casi seguro que va a obtener una sentencia con un mejor derecho a poseer, que sería una constancia de posesión, pero emitida por el Tribunal Unitario Agrario. Okay. ¿Sale? No resuelve la propiedad, simplemente el mejor derecho a poseer que se puede inscribir en el Registro Agrario Nacional. Recientemente, fíjese que sí, ya se han dado casos en los cuales se han turnado por parte de los tribunales agrarios para inscripción de este tipo de sentencias. Qué bueno. Antes no, bueno, pero hoy día sí han llegado algunas en las cuales han llegado a inscribirse temas de esta naturaleza. Sí, porque es que hay mucha gente que encuentra mejores oportunidades para comprar terrenos o casas en terrenos comunales y pues el día de mañana se enfrenta a un conflicto con la comunidad, se pierden muchos predios, otros bajo una buena asesoría podrían debatirle, como usted bien lo señala, e inclusive, maestro, creo, si no mal recuerdo, usted es el experto aquí, que hay instituciones muy grandes como la Universidad del Estado, como la Sedena, como hoteles muy grandes que han tenido conflictos y se les ha dado un fallo favorable provisional, pues para que no se les expulse, porque la inversión es muy grande y además son instituciones que prestan un servicio a la comunidad. Si no mal recuerdo, creo que por ahí hay algunas instituciones que alegaban que el fin para ocupar los inmuebles eran educativos, un bien a la colectividad, y si no mal recuerdo, por ahí hay una tesis de la Corte, decía que efectivamente cuando no se tiene la propiedad, por no permitirlo el estatus de la tierra, pero se presta un servicio colectivo
donde se tiende a crear un beneficio más que un perjuicio, el tribunal tiene que hacer esas consideraciones para evitar que pudiera ser despojado. Sí, fíjese que sí hay una jurisprudencia en la cual se establece que cuando en un ejido, comunidad, hay una inmueble destinado a algún servicio público y este ente le demandan la restitución, puede solicitarse, digamos, una especie de expropiación express, en el cual, pues obviamente se desincorpora lo que es se desincorpora la propiedad, se desincorpora más bien el inmueble de la propiedad comunal o ejidal y pasa a ser propiedad privada, como si fuese una expropiación. Hay pago, pero al final de cuentas se puede realizar para servicios públicos. Para servicios públicos. ¿Y eso a través del propio juicio o tendría que hacerse por separado, como hace rato usted nos dijo, donde entra el INSUS y entra la SEDATU? A través del propio juicio, pero solamente aplica para servicios públicos. Okay. Pero aquí es lo injusto, doctor. ¿Qué pasa si tenemos ese inmueble que presta un servicio público y alrededor hay 1000 viviendas? Esas viviendas no pueden acceder a este criterio jurisprudencial. Porque no es de servicio público. Así es. Y fíjese, aquí viene algo bien interesante, doctor. Hay cuestión, hablando del tema de vivienda. La ley nos señala, hay un artículo constitucional, es el cuarto, que sabemos que nos refiere el tema de vivienda. Pero hay un artículo segundo de la ley de vivienda que nos dice que la vivienda debe ajustarse a los parámetros de la Ley General de Asentamientos Humanos. Perdón, sí, asentamientos humanos, pero aparte nos dice que nos debe garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que la seguridad en la tenencia de la tierra forma parte de lo que es la vivienda digna. Y la crítica sería, ¿realmente tenemos vivienda digna? ¿Dónde está la dignidad, no? ¿O qué es dignidad? ¿Qué es Porque dignidad? probablemente se puede interpretar la dignidad desde el punto de vista del gobierno y dentro de los particulares que ahí vivimos, ¿no? O los conceptos creo que son ambiguos, ¿no? Más subjetivos. Pero quizá nos lo viene a resolver el convencionalismo, los tratados internacionales. Ajá. Porque en tratados internacionales nos van a hablar de la vivienda adecuada. ¿Y eso qué implicaría? Implicaría, entre otras cosas, que sea asequible para los ciudadanos, que tenga que tenga servicios, que mínimos indispensables. Mínimos indispensables, accesibilidad, que tenga por ahí seguridad en la tenencia de la tierra. Eso nos lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En particular, una observación que nos hacen por ahí. Excelente, oiga, formidable. El maestro tiene mucha experiencia agraria y de veras es un privilegio escucharlo, que nos pueda asesorar en este caso. Volviendo al tema inicial, de manera específica, el senador Fernández Noroña decía, yo adquirí ese inmueble a través de un crédito bancario, tiene escrituras. ¿La escritura vale? ¿No vale? En ese caso y en otros, los que tenemos escritura sobre un terreno comunal o ejidal. Claro, mire, he tenido conocimiento de varios casos de esa naturaleza. No podemos hablar si es válido o no, porque eso solamente los tribunales lo van a determinar. Obviamente, si me pregunta cómo fue posible que haya salido, se desconoce, no debe haber sido. No debe haber sido porque la tierra comunal tiene características de ser inalienable, imprescriptible, inembargable y una protección muy, muy especial. No debió haberse presentado esa situación, sin embargo, en la práctica las tenemos. Pasa, ¿no, maestro? Muchísimo, muchísimo. Tenemos muchas escrituras que están dentro de propiedad social, las cuales, vamos a decirlo así, son sujetas de nulidad. ¿Sale? Pero en un juicio. En un juicio, sí. No nomás porque digas, yo no la desconozco. No, tiene que ser un juicio y obviamente, como lo marca la norma, ser escuchado y vencido en juicio como debe de ser. Ok, es lo mismo pelearse, porque es muy práctico, con comuneros si están en una zona comunal o ejidatario si estás en un ejido, con un particular que no tiene tampoco un estatus definido. Le pregunto porque es común, pero común, maestro, que haya muchos litigios donde se le demanda a alguien el mejor derecho a poseer y la restitución, pero un particular a otro particular. Entonces, difícilmente en esos casos el tribunal va a definir
pues ¿quién pudiera tener el derecho a poseer salvo que se justifique que lo venía usufructuando con los servicios que usted dice, por ejemplo? Pero ¿qué ventaja tendría un comunero o ejidatario, de ser el caso, a un particular? Depende de los documentos idóneos para acreditar la posesión. Podemos tener el conflicto entre un ejidatario, un comunero, contra un particular, pero eso no garantiza que el comunero o ejidatario vaya a ganar el juicio. Eso obviamente el juez, el magistrado que conozca el asunto va a valorar, y él lo que va a tomar en un primer momento son los documentos idóneos donde se está acreditando la posesión. Evidentemente es muy probable que mande llamar al comisariado y a los testigos, pero donde se va a basar básicamente la resolución de la litis es el documento idóneo para acreditar la posesión. ¿La posesión sí valen las constancias de posesión que te da el comisariado? Es un tema muy a discutir. Si lo vemos en nuestra legislación, no existe ningún apartado en ninguna ley que nos establezca algo relativo a las constancias de posesión. Es un instrumento que en la práctica se ha presentado y que de una forma u otra se les ha dado su validez. Y evidentemente, cuando a mí me preguntan de las constancias de posesión, yo lo que les comento que es un documento que surte efectos al interior del núcleo agrario. Okay. Si se pretende inscribir ese documento en el Registro Agrario Nacional o en cualquier institución agraria o de carácter de la propiedad civil, pues obviamente van a decir que no, porque no existe dentro del catálogo normativo. Sin embargo, al interior del núcleo agrario se ha generado por ahí una especie de, ¿qué será?, de fraccionamientos quizá, sí, que obviamente está regulado por el comisariado ejidal. Sí, oiga, fíjese que en Morelos, por lo menos, usted debe tener un contexto más amplio. Ha habido ocasiones que dos comisariados a la vez se disputan la titularidad, y el particular que tiene pues, la necesidad a veces de ir a adquirir un predio o una casa, la adquiere y va pues, con quien le dicen, porque pues, no son del pueblo, llegaron de otro estado, de otra ciudad, y el día de mañana se entera que hay conflicto, con independencia de que pudieran tener la titularidad uno u otro. Yo creo que el particular llega de buena fe, empieza a ejercer actos de posesión, y con independencia de que se nulifique la titularidad del órgano de quien le tendrá la documentación, ¿cómo ha visto usted legalmente el valor que el tribunal pudiera asignarle? Porque todo parece indicar que te nulifico a ti el cargo de comisariado porque no eras, y como consecuencia se entendería que todos los documentos que diste también son nulos. Pero yo como ciudadano, después de 10 años, me dicen que no era quien tenía que dar el documento, y entonces ahora me quedé ni siquiera con un mínimo derecho. Que sería lo mismo, salvo que usted me pueda corregir, de que mucha gente entra sin ningún tipo de documento, porque se les vende verbalmente o porque hay una cesión de derechos privada donde ni siquiera el núcleo agrario da la aprobación. Ante esos también la gente tiene oportunidad de defensa por el hecho de estar físicamente, que es el único derecho que pudieras poder justificar ante una autoridad agraria. Sí, hay muchos casos como esos. En principio, doctor, lo que comentaba de los órganos de representación. Cuando el que tenga la duda de si realmente determinado órgano de representación está, digamos, vigente o no, la invitación sería que se acudiera a la instancia correspondiente, que es el Registro Agrario Nacional, para que a través de una constancia se le indique si realmente está inscrito o no. ¿Sale? Eso es un primer momento. O inclusive pedir que me digas quiénes son la autoridad en ese momento, ¿no? Sí. O lo pueden consultar. Hay un área de control documental en la cual pueden consultar allí las actas de asamblea. Pueden entrar y todo, ¿no? No sé, estamos en un proceso de ello, pero aún no. Pero sí pueden acudir al área de control documental y solicitar las actas de elección del núcleo agrario que requieran. Qué bueno que nos comenta eso. Seguramente mucha gente le va a interesar, porque sí es común que encuentren autoridades que se pelean y se disputan, pero yendo al RAN, Registro Agrario Nacional, que está al sur de Cuernavaca, en Las Palmas, pueden solicitar entonces
el tener acceso a las actas de elección para saber quién es la autoridad. Entonces, tener la certeza que por lo menos ahí pueden recargarse, ¿no? Tener un apoyo de lo que están pues, tratando de adquirir, porque mucha gente va a vivir allá, porque la verdad de las cosas es más barato que lo que es la propiedad privada, maestro. Así es. Yo sugeriría para el caso, doctor, cuando a una persona le interese adquirir un predio, que lo primero es saber dónde estás comprando. Eso. Y hay dos instrumentos que puede agotar previo a ello. El primero es un servicio que ofrece el Registro Agrario Nacional, que es el Oficio Informativo de Ubicación de Predio. A través de una coordenada nos llevan la solicitud y les decimos, este punto está dentro de un ejido o de una comunidad. Si ya la persona dice, no obstante que esté en comunidad y que esté en ejido, yo quiero comprarlo, ya sabrá lo que está comprando. Bajo tu riesgo. Así es. Ya sabemos que si compramos fuera de polígono, podemos contar con o deberíamos contar con una escritura pública, que haremos el procedimiento que el derecho civil nos señala. Si compramos una comunidad, un ejido, ya sabemos cuáles son los riesgos. Sabemos ahí que el propietario es la comunidad y el ejido, y lo que puedo yo llegar a tener es tener posesión de un predio, pero la propiedad solo cuando llegue a darse la expropiación u otros mecanismos para regularizar. Y para el caso que tenga duda de que quien emite la constancia de posesión sea la persona idónea, hablo del comisario ejidal, está el servicio de consultar las actas de elección que está ahí en el Registro Agrario Nacional. ¿Qué otros servicios se pueden consultar en el RAN para por lo menos cuidar lo menos riesgoso posible el adquirir un inmueble que pudiera o no estar en zonas agrarias? Pues tenemos las copias certificadas de toda la cartografía, los planos, ¿de todo el país? De todo el país. El RAN. ¿Puedo pedir informes aquí en el RAN Morelos de otro estado? Podemos hacer el vínculo con la instancia central para que se haga lo correspondiente. El Registro Agrario Nacional tiene el segundo archivo más grande del país. Después del Archivo General de la Nación, el Archivo General Agrario es el segundo más grande. Pues es que en proporción de tierra, inclusive más que los registros públicos de la propiedad. Somos el Registro Agrario Nacional, es el registro público de la propiedad social de lo más grande de Latinoamérica. Wow, ¿de Latinoamérica? Así es. Oigan, pero que no hay tantas tierras agrarias en otros países que inclusive pudieran ser más grandes que el nuestro, como Brasil, por ejemplo. O se manejan bajo otra, es que esto es muy interesante, bajo otra dinámica. Sí, fíjese que es muy interesante esto, doctor, porque el derecho agrario mexicano es muy sui generis, es muy propio. Vamos a encontrar, sí, en otros países comunidades, pero no como en México. Ajá. La lucha zapatista, la revolución, dio a nuestro país un esquema de propiedad muy particular que no tiene ningún país en el mundo. Por eso es muy, muy peculiar. Si le dijera que el 51% del país es ejido comunidad, es impresionante la cantidad. Y es en razón de una lucha, la lucha de Emiliano Zapata, que culmina con el repartimiento de las tierras. Uh-huh. Eso genera una protección especial por cuanto a la comunidad, también protegidas, desde luego, las cuestiones ejidales que no tiene ningún país en el mundo. Tenemos un programa específico que pues es muy nuestro, por nuestra idiosincrasia, por las luchas agrarias que han venido. Así es. Oiga, maestro, y ustedes como institución, como Registro Agrario Nacional, ¿han detectado qué cantidad de mexicanos o habitantes, aunque sean extranjeros, tienen en vivienda terrenos agrarios y quiénes en propiedad privada o por exclusión la propiedad privada? Porque si hablamos de un 70% aproximadamente, de ese 70%, ¿qué porcentaje de tierra, en porcentajes nada más, está habitada? Entre comuneros, ejidatarios, entre gente que no tiene que estar ahí. Más o menos, ¿sí tienen esos? Desgraciadamente, doctor, y créame lo que lo he investigado, no se tiene el número aproximado de habitantes en viviendas, digamos, en ejidos y comunidades pulverizados. No se tiene ese número. Es impresionante. Porque, oiga, usted me decía ahorita nada más, del 90 para acá crecimos 30 millones.
Sí. En el 92, cuando se da la ley agraria nueva y se genera el famoso PROCEDE, Programa de Certificación de Derechos, hablábamos del orden de 80 millones de mexicanos. Wow. 80 millones en 92. 92. Al día de hoy somos prácticamente 135. Es un crecimiento muy importante de habitantes que demandamos vivienda. Y si el país el 50%, o hablando de Morelos, Morelos el 72% es ejido comunidad. Y si la población de Morelos crece en esas proporciones, ¿a dónde va a crecer, doctor? Va a crecer a los ejidos y comunidades. No hay de otra. Como es el caso de Chamilpa, como es el caso de Aguatepec, Cuautla, a donde volteamos. Sí. Es algo muy natural. Pues la sociedad, las personas requieren vivienda. Es cierto. Y aquí es donde el Estado tendría que actuar y establecer planes de desarrollo urbano acordes al crecimiento. No es nada sencillo, ¿eh? No es nada sencillo, sí. Pero lo que se genera como una consecuencia de esa inobservancia es asentamientos humanos irregulares que carecen de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, y al carecer de seguridad de tenencia de la tierra, no podemos hablar que sea una vivienda digna. A esa conclusión llegamos. Pero maestro, fíjese, me quedé pensando ahorita en lo que usted decía, si en 33 años crecimos 50 millones de habitantes, quiere decir que hemos crecido por año 1,5 millones aproximadamente. Sí. Nos hemos multiplicado. O sea, sí es un número como para preocuparse y ordenarse, ¿no? Creo que los asuntos humanos tienen que ir regularizados. Híjole, maestro, qué charla hemos tenido. Formidable, siempre agradecidos con las aportaciones. Y creo que en base a lo que usted me dice y haciendo un contexto genérico, pues el senador Fernández Noroña no tiene mucho que preocuparse. Podrá en todo caso ir a debatir su mejor derecho de poseer sobre el inmueble. Habría que ver el origen de sus documentos, probablemente le nulifiquen su escritura si es que la tiene. Y yo creo que esta película apenas está empezando. Así se ve. ¿Verdad? Sí, Maestro querido, gracias. De verdad, estamos muy agradecidos, ¿eh? Le tenemos mucho aprecio, mucha admiración. Siempre apoyándonos para aprender derecho, para que nos saque de 1000 dudas que se generan a través del tiempo. Y siempre lo hacemos con mucho gusto para que usted conozca un poquito más y vayamos aprendiendo lo que es el derecho. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias, querido maestro. Gracias.